Hola Iglesia, queremos bendecirte en este momento, queremos agradecerle a Dios por este tiempo que nos da la oportunidad de estar juntos para alabar de nuevo y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ya acercándonos casi a fin de año, el tiempo vuela y nosotros tenemos, como los domingos anteriores, la bendición de poder orar por los chicos, por los niños, por la bendición que han tenido familias de la Iglesia, que en este tiempo de cuarentena el Señor les ha bendecido con hijos y hoy podemos presentar delante de la presencia del Señor la vida de Pedro Tambornini. Y para nosotros es una bendición porque es el tercer hijo de esta familia de Jimena y Emanuel y jóvenes de la Iglesia, y compartía qué bueno es saber el hecho de poder enseñar y transmitirle a nuestros hijos y educarlos en los caminos del Señor. Así como fueron ellos educados y crecidos, también ellos puedan transmitir la palabra del Señor a sus hijos. Así que vamos a pedir por favor a Emma y a Jime con los 3 niños que ellos estén pasando y vamos a compartir algunas cosas. Bueno, de nuevo, para nosotros es una bendición. Y a veces todo resulta fácil, a veces las cosas se complican, pero hace un tiempito habíamos compartido una palabra del Señor y habíamos dicho, cuando hablaron con los hijos de los profetas, hablaban con Eliseo, el domingo fue, cuando decían de que iban a cortar leña para hacer la casa más grande, y no solamente le pidieron la bendición a Eliseo para hacer la tarea que tenían que hacer, sino que le pidieron que los acompañe. Y decíamos qué importante es no solo pedir la bendición de Dios, sino pedirle que Dios nos acompañe en todo momento de nuestra vida, porque a veces se suceden cosas que son inesperadas y qué bueno es pasarlo con la mano del Señor de por medio. Y así fue después de la llegada de Pedrito. Ellos han atravesado un tiempo de COVID, ¿no? Pero justamente estando en la clínica, pero la mano del Señor siempre estuvo, y la mano del Señor les guardó, la mano del Señor les acompañó, y hoy podemos disfrutar de la bendición de poder presentarlo delante de la presencia del Señor, el fruto del amor que ellos se tienen a través de su tercer hijo, y compartir unas palabras. Siempre me gusta ser agradecido a Dios por esto, ¿no? Y compartía con los matrimonios anteriores, cuando estuvimos presentando, que el hecho de la presentación de los chicos no es un dogma, no hay algo específico en la Biblia que diga cómo se debe hacer, pero sí nos aclara cuando nos habla del bautismo, y dice que el bautismo es para arrepentimiento de pecados. Y entonces entendemos, mira cómo se ríe, y entonces entendemos que los niños, si bien nacen bajo una generación de pecados, ellos no están con el pecado, tienen el pecado concebido por la generación en donde nacen, pero no cometen pecado. Entonces son cubiertos a través de la fe de los papás, de ustedes en este caso. Entonces, ¿qué hacemos? Lo mismo que hacían en la Biblia en aquel tiempo, presentarlo al Señor, orar para que el Señor lo guarde, le bendiga en el crecimiento, para que cumpla todos los sueños con el que el Señor se los entrega, porque dice la palabra del Señor que se los entrega y tiene un propósito. Y ese propósito el Señor ya lo puso en el ADN del nene en el momento que se estaba gestando en tu vientre. Y hay un pasaje bíblico en el libro de San Marcos que dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejen a los niños venir a mí, y no se lo impidan, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolo en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Entonces, lo que vemos claramente es que el Señor lo que hacía era bendecir a los chicos. Y así mismo fue Él, porque cuando Él nace, sus papás también lo llevan al templo y oran por Él para que el Señor lo bendiga. Y dice en el libro de Lucas que el niño crecía en sabiduría y en entendimiento. Y entonces vamos a orar en un momento por eso, para que Pedrito pueda crecer, no solamente en estatura, porque eso no lo va a poder frenar nadie, ¿no? La vida hace que crezca, pero sí que pueda crecer en el amor de Dios, en el temor de Dios, y eso va a ser el trabajo de ustedes como papás, porque también la Biblia dice que cuando sea grande no se va a apartar de Dios,
porque la palabra fue sembrada en su corazón. Entonces es importante el trabajo que ustedes hagan con él, como con los otros chicos, de enseñarle a amar a Dios, para que cuando ellos puedan decidir por servir al Señor Jesús. ¿Sabés qué? Le quiero compartir otro pasaje bíblico y después voy a orar, porque me gustó mucho. Hay un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 7, y dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y sabés por qué les quería compartir esto? Porque los chicos van creciendo y el mundo es complicado. Y entonces, como papás, uno siempre se preocupa por los chicos. Tal vez ustedes lo tienen todavía alrededor, pero los chicos van a crecer. Entonces, los chicos van a empezar a tener sus tiempos, sus salidas, sus amigos. Y fíjate la palabra del Señor cómo nos aclara de antemano. Toda la ansiedad que ustedes tengan, todo lo que les genere eso, el hecho de saber qué va a pasar con ellos, qué van a hacer, cómo van a crecer, el tema de la capacitación de los chicos, la enseñanza, la preocupación de la escuela, lo vivimos nosotros como papás, todo eso. Y entonces me viene a la mente ese pasaje: qué bueno es entender que el Señor se preocupó ya de antemano y dijo: echen toda la ansiedad que ustedes tienen en Él, descansen en Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Y si Él se los entregó con un propósito, en el deseo del corazón de ustedes tiene que estar que Dios cumpla el deseo por el cual se los envió. ¿Sabes, Emma? Comparto que el rol tuyo es tan importante en la casa porque vos sos la cobertura espiritual de ellos, ¿no? Y como ellos amen a Dios, ¿sí?, es de acuerdo a cómo te vean a vos como papá. Porque cuando uno tiene una figura de padre fuerte en casa, lo relacionan con el amor de Dios, con un amor fuerte, con un amor de padre. Y entonces es importante el rol que ustedes desempeñen sobre la vida de las criaturas. Y el tuyo como mujer sabia, ¿no?, que dice la Biblia, que edifica bien su casa. Y siempre comparto que hoy tenés a Pedrito, ¿no?, pero a lo mejor en los brazos del Señor, Pedrito no es un Pedrito, por ahí es el Pedro de la Biblia, o a lo mejor tiene otros sueños para con él. Y entonces Él te lo da para que así como vos lo tenés, lo cuides, para que el sueño de Dios llegue el momento en que se haga realidad. Pero de usted depende que Él crezca amando y confiando en el Señor. Amén. Vamos a orar, vamos a bendecir la vida de Pedro y vamos a pedirle a Dios que le guarde en este tiempo, un tiempo tan complicado para las familias, pero qué bueno es vivir tomado de la mano del Señor, sabiendo que si estamos tomados de su mano, la palabra del Señor dice: ¿quién puede arrebatarnos de ella? Así que ahí en tu casa, donde estés, si querés acompañarnos a orar, podemos hacerlo juntos y bendecir la vida de la familia Tambornini, y en especial la vida de Pedro. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por este momento. Gracias, Señor, por la bendición que le has dado a nuestros hermanos, Señor, a través de la vida de Pedro. Señor, oramos para que pueda ser Él también una roca, Señor, cimentada en tu palabra y en tu presencia. Señor, que en su crecimiento y desarrollo pueda conocerte íntimamente y todos tus sueños, Señor, para con Él se hagan realidad. Señor, entendemos que lo has escogido desde el vientre de Jime, Señor, con un propósito. Nosotros tal vez lo desconocemos, pero ya está claro ese propósito en tu presencia. Oramos por todo el proceso que tendrá que atravesar para llegar a ese sueño tuyo, para que pueda mantenerse fiel, para que pueda conocerte, para que pueda amarte y para que puedas usarlo, Señor, así como al resto de los chicos, y ellos puedan ser puentes para que muchos te conozcan y lleguen a tu presencia. Señor, gracias porque le has guardado en todo este proceso, Señor, tanto a Jime como a Emanuel. Señor, ellos están bien recuperados. Señor, tu mano no se ha alejado de ellos y aún en los imprevistos, Señor, siempre nos has dado la victoria. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por ellos y gracias, Señor, porque nos unimos a esta bendición de orar, Señor, por los hijos, en especial por Pedro, porque así dice tu palabra, que los hijos son una bendición en nuestra vida, Señor, y podemos ver que hoy tienen una bendición más sobre sus brazos. Señor, te amamos, te bendecimos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el certificado de Pedro. Pedrito. Bueno, Señor les bendiga mucho. Y para nosotros, de nuevo, una bendición compartir este tiempo
Y bueno, el próximo domingo nos va a quedar una criatura más para poder presentar al Señor, así que nos volvemos a ver en estos momentos que son tan lindos y tan gratos delante del Señor. Y ya en un momento pasamos a compartir la palabra del Señor en este culto de domingo. Mi alma está
pido por favor que abras tu Biblia. Vamos a compartir una palabra hoy que se encuentra en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, del verso 25 al 27. Es la finalización de una historia, si se quiere, y vamos a tratar de pedirle al Señor que nos ayude a entender lo que vamos a compartir. Hoy quiero hablarte respecto a un tema que a veces nos preocupa y nos preocupa mucho, y es el tema de que a veces queremos avanzar y no podemos, queremos soltarnos y no podemos, a veces hacemos las cosas de la mejor manera y parece que siempre fuéramos un paso hacia atrás. A veces parece que nos cuesta terriblemente avanzar y cuando tratamos de avanzar un paso es como que retrocedemos otros tantos. Y hoy quiero hablarte porque mira cómo son las cosas, cómo surge todo esto. El miércoles, cuando estábamos en la reunión de estudio bíblico, al finalizar surgieron algunas preguntas y se dio un tema que después me dejó pensando y creo que a lo mejor es algo que inquieta a mucha gente, a muchos hermanos, y es el tema de, yo lo llamo así, maldiciones generacionales, problemas que vienen a través del tiempo, problemas que a lo mejor nosotros ni siquiera lo hemos gestionado, lo hemos generado, pero que sí lo estamos viviendo. O a lo mejor que sin darnos cuenta, situaciones que nosotros podemos generar y que a través de las generaciones que van a venir después de nosotros, ellos pueden estar viviéndola sin haberla generado, como consecuencia de que en algún momento alguien hizo algo indebido y entonces esa maldad generacional comienza a transitar a través del tiempo, visitando las genealogías, las personas que siguen. Y entonces hoy quiero que nos detengamos para ver un momento a través de la Biblia, algunos pasajes bíblicos que nos van a hablar de esto, porque entiendo de que cuando nosotros venimos al camino del Señor, abrimos nuestro corazón al Señor, el Señor nos trae salvación, lo reconocemos a Él como nuestro Padre, como nuestro Dios, como nuestro Señor, pero venimos con un bagaje, venimos con un montón de cosas, con un cúmulo de cosas, y entonces ahora en nuestro caminar en el Señor es como que empezamos a sacar todas esas cosas de encima. ¿Somos salvos? Claro que somos salvos porque le hemos abierto nuestro corazón al Señor y el Señor es nuestro Padre y nos asegura la salvación. Pero ahora tienen que empezar a producirse en nuestra vida algunas situaciones, algunas cosas que Dios tiene que ir haciendo, que tiene que ir limpiando nuestro interior, que tiene que ir sanando nuestro interior, que tiene que ir limpiando y sanando nuestra mente, que tiene que ir trayéndonos luz para renunciar a algunas cosas, porque ¿cómo puede ser? Compartimos esto. A veces la palabra, no a veces, la palabra del Señor es muy clara y dice que el Señor en la cruz del Calvario se llevó todas nuestras dolencias, todas nuestras enfermedades, por su llaga hemos sido curados. Y es cierto, yo lo creo porque la palabra del Señor así lo dice, pero veo que a veces hay enfermedades que se producen así a través del tiempo. Y yo entiendo que Dios sana, hace milagros, pero Él es el Señor y Él puede hacer el milagro con quien quiera y a veces no hace el milagro porque Él tiene otro pensamiento con la persona. Entonces nosotros siempre nos sometemos a su voluntad. Pero ¿sabes lo que me llama la atención? Que a veces sin darnos cuenta nosotros estamos generando situaciones, porque cuando nosotros o escuchamos personas que miran hacia atrás y dicen, sí, mira, mi mamá se murió de un cáncer de mama y mi abuela de un cáncer de mama y yo seguro un cáncer de mama. ¿Por qué? Cuando miramos así, mira, mi tatarabuelo era alcohólico y claro, y mi abuelo fue alcohólico y mi papá fue alcohólico y yo, ¿por qué? Y yo tomo también. Entonces empezamos a ver que hay cosas generacionales
que vienen a nuestra vida. Y comentaba esto en la reunión de estudio bíblico, que a veces cuando nosotros hacemos sanidad interior y empezamos a ver el árbol de la vida de las personas, y empezamos a armar las ramas, y empezamos a ver la parte materna, la parte paterna, y empezamos a ver cómo están compuestos, nos damos cuenta de que muchas situaciones que pueden estar viviendo las personas en la actualidad son situaciones similares a las que han vivido los antepasados. Pueden ser los papás, pueden ser los abuelos, pueden ser los tatarabuelos. Y el tema es que hay cosas muy lindas, pero hay cosas que son malas, son feas, y entonces las siguen trasladando de generación en generación hasta que alguien se levante, corte con todo eso, para que esa vida sea libre, y a partir de esa vida, las que vienen, las generaciones posteriores, también vivan en esa libertad obtenida por aquel que supo frenarse y cortar con todo lo que venía de antepasado. Por eso te quiero hablar en esta mañana, para que podamos tener claro que a veces no es que Dios no me bendice, no es que a veces Dios no me entrega, no es que yo me cuesta tanto y venir a la iglesia, y me cuesta tanto hacer la voluntad de Dios, y me cuesta, y siempre nos cuesta. ¿Y por qué nos cuesta? Si amamos a Dios, si queremos servirle, si queremos agradarle, queremos hacerlo mejor, estamos felices con el llamado, ¿por qué nos cuesta? Y entonces cuando empezamos a vernos interiormente, ¿no? Introspectivamente, nos damos cuenta de que hay algunas cosas en nuestro interior que tienen que ser sanas, que tienen que terminar cambiando, que tienen que modificarse, que Dios tiene que obrar. Porque ya Dios obró mi salvación, ahora Él hace todas las cosas nuevas, pero tiene que darme la sabiduría para saber qué cosas renunciar, qué cosas dejar, qué cosas tienen que ser sanas, qué ataduras tienen que cortarse. Y entonces le pido a Dios que en esta mañana nos dé esa sabiduría que viene a través de su Espíritu Santo para entender la palabra del Señor, y para que, como siempre decimos, entender que la palabra del Señor no es solamente algo teológico, sino también es práctico. Entonces todo lo teológico que Dios nos muestre, poder llevarlo a la práctica. Vamos a leer entonces Segunda de Reyes capítulo 5, verso 25 al 27. Y dice: y él entró y se puso delante de su señor, está hablando de Giezi, y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Escucha esto, por favor. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Vamos a orar. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te damos gracias por este momento, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por poder ser entendidos en este tiempo a través de tu Espíritu Santo, y oramos para que nos muestre, Señor, para que en esta mañana pueda ser una reunión de libertad en nuestra vida, donde ataduras se corten, Señor, donde cadenas sean destruidas, Señor, y podamos sentirnos verdaderamente libres, porque tu palabra sí lo dice, que nos has traído libertad. Señor, oramos para que tu Espíritu Santo pueda penetrar en cada corazón, en cada vida, en cada familia, y puedas hacer la obra, Señor, y podamos vivir de verdad, verdaderamente libres, Señor, de todo un pasado que a veces nos ata y no nos deja movilizar, no nos deja avanzar, Señor, nos tiene amarrados, Señor. En esta mañana damos gracias, Señor, por tu palabra, porque siempre llega a tiempo, y oramos para que en esta oportunidad, Señor, traiga libertad a cada una de las vidas que están escuchando o viendo este programa. Gracias por amarnos y bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El domingo pasado habíamos compartido también algo respecto de Eliseo, y habíamos hablado el capítulo siguiente al que terminamos de leer ahora. Y hacíamos referencia al hacha, ¿se acuerdan ustedes que se había caído? Y entonces ahí estaba Eliseo dirigiendo una escuela de profetas, era una casa de estudio, una escuela de profetas, y entonces estos profetas le dicen a Eliseo que querían edificar algo más grande, le había quedado chico, y entonces tenían necesidad de ir hasta el río a cortar árboles para ampliar
la casa que tenían y le pidieron la bendición a él para hacer ese trabajo, pero también le pidieron que lo acompañen. Si vos prestaste atención, te vas a dar cuenta que ahí habla de los hijos de los profetas, pero no habla de Jesse. Ya Jesse ahí no estaba más. Jesse termina desapareciendo en el capítulo anterior y después en unos capítulos más adelante va a volver a aparecer. Pero específicamente hay un problema en la vida de Jesse. Y quiero contarte y que nos metamos un poco en la historia. Si vamos al principio del capítulo 5, nos va a hablar de un tal Naamán, un general del ejército sirio. Ese general del ejército sirio tenía lepra. Ahora, fíjate, y quiero ponerte en contexto, Siria e Israel. Él era jefe del ejército sirio y tenía lepra, pero él era el jefe del ejército. Si vos vas a ver en el libro, en los israelitas, por ley lo que tenían era que aquellos que eran leprosos no podían hacer nada, tenían que estar afuera, tenían que estar incluso afuera de la ciudad, tenían que tener un cartel diciendo que eran inmundos para que la gente no se acerque. O sea que tenían dos pensamientos diferentes o dos modalidades diferentes para tratar a esta gente con esta enfermedad que era la lepra. Así que en Siria, evidentemente, la gente podía estar, podía tener familia, podía casarse y podía hacer una vida normal y tenía esa enfermedad. En este caso, Naamán tiene esa enfermedad y Naamán va a su rey y le dice, yo escuché que hay una persona, hay un rey que puede llegar a sanarme, que puede quitarme esta lepra. Y entonces le dice el rey, le dice, bueno, mira, anda, que te vea, yo le voy a mandar cartas para que te atienda y para que te pueda sanar, para que pueda traerte esa sanidad. Y entonces le manda esta carta al rey, y entonces el rey le dice, pero escúchame, ¿quién soy yo para poder entregar sanidad y qué sé yo? Y se entera Eliseo, y entonces Eliseo le dice, no, déjalo, vos no te hagas problema, decirle que venga, que me venga a ver. Y entonces Naamán va a ver a Eliseo, pero cuando está por llegar a verlo a Eliseo, Eliseo lo manda a ver, y le dice, no, decirle que para que su enfermedad sea libre de su enfermedad, vaya y se zambulla 7 veces en el río Jordán. El río Jordán era un río en ese momento medio feo, turbio, aguas feas. Y entonces le dice, escúchame, ¿por qué? Ni me sale a recibir. Yo no soy cualquier persona, dice Naamán, ¿no? Lo parafraseo. Yo no soy cualquier persona, ni siquiera me sale a recibir. Me manda a hablar por una persona. Encima me dice que me vaya a zambullir 7 veces en ese río que es tan malo. En mi ciudad tengo ríos mucho mejores, tengo agua mucho más limpia, mejor para poder zambullirme. No es lo mismo zambullirme allá que zambullirme acá, si el milagro se va a hacer. Y entonces se da media vuelta y se va. Pero la gente que estaba con él le dice, señor mío, si te hubiese mandado otra cosa peor, ¿no lo harías? Y él dice, sí, lo haría. Entonces, ¿por qué no vas a zambullir 7 veces? Y entonces él va, se zambulle, y cuando sale la 7ª vez de haberse zambullido, se da cuenta que su piel era tan blanca como la de un bebé. Había desaparecido su lepra, así que está feliz. Naamán está feliz. Y entonces vuelve a verlo a Eliseo para agradecerle, porque había venido con un montón de cosas para entregarle. Había venido con plata, había venido con vestimenta, había venido con burros llenos de cosas. Y entonces, cuando se acerca para ofrecérselo a Eliseo, le dice, bueno, mirá, en gratitud por el milagro que se hizo, yo te quiero ofrendar todo esto. Y él le dijo, no, ¿cómo vas a ofrendar todo eso por el milagro? Eso es gratuito, es algo que Dios hace. No, yo no puedo cobrar por eso. Y entonces dice, no, pero nosotros te traíamos esto para entregártelo, todos estos bienes eran para vos. No, lo que Dios hace no tiene un costo. No te puedo aceptar esto. Y entonces él, agradece, carga todo de vuelta y se va. Pero Jesse lo escucha. Y Jesse se pone mal, dice, pero ¿cómo mi señor hace esto, que no le quiere agarrar, qué sé yo? Y entonces sale corriendo, cuando se va Naamán con su gente, con su burro, sale corriendo y aparentemente, dice los libros de historia, que estuvo como más de media hora, 1 hora corriendo hasta que lo alcanza. Y cuando lo alcanza dice, Señor mío, me manda mi jefe, me manda mi señor, Eliseo, porque ¿sabés qué le pasó?
cuando terminó de hablar con vos, que te dijo que no, llegaron los hijos de los profetas, 2 de los hijos de los profetas, y se encontró con que no tenía nada. Entonces dice, si le podés dar algo, ropa, un ciclo de plata, algo. Y entonces dice, sí, cómo no, no, te doy 2. No, no, uno no, te doy 2, y yo se lo había ofrecido. Entonces le mandan un par de personas, le carga los burros para que se lo lleve. Y entonces Jesse se va con este hombre y cuando llegan a determinado lugar lo despide a este hombre y él oculta todas las cosas que le había pedido a Naamán. Y entonces se encuentra, va Jesse a donde estaba Eliseo. Y ahí cuando lo encara a Eliseo, Eliseo le pregunta dónde estaba. Y ahí se produce lo que terminamos de leer recién. Y entonces quiero mostrarte que hay maldiciones que vienen a través de las generaciones. Si vos leíste o escuchaste lo que terminamos de leer, en el último pasaje, en el verso 27, dice, por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Quiere decir esto, pensemos un momento, que de repente Jesse se casa, Jesse tiene hijos y los hijos son leprosos. Jesse tiene nietos y los nietos son leprosos. Jesse tiene bisnietos y los bisnietos son leprosos. Ahora ponete a través del tiempo, cuando de repente va el nieto, el bisnieto o el hijo con lepra y los demás le dicen, ¿por qué tienes lepra? ¿Qué pasó? No, porque mi abuelo, mi bisabuelo cometió pecado. Y entonces como él cometió, ¿pero vos qué tenés que ver? No, nada, pero la maldición viene de arrastre, de lo que él había cometido. ¿Y sabés por qué fue la maldición que recibió Jesse? Por 2 cosas. Mirá, la primera fue que habló mentiras, y te lo voy a leer. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde venís, Jesse? Y él le dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Mentira, mintió, primera vez. Y después dice, en mi corazón, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar las cosas que vos recibiste y qué sé yo. No, yo no tomé nada. Había escondido todo. Así que lo que él está viviendo ahí son 2 cosas. Es la mentira y es la avaricia por las riquezas y los bienes mal habidos. Él lo termina escondiendo. Escucha esto, por favor. La avaricia por los bienes mal habidos. Él lo termina escondiendo del profeta Eliseo. Dice, no, siempre estuve acá. Pero él sabía que lo había ido a encarar y que tenía escondido. Como consecuencia de esa mentira, como consecuencia de ese punto de avaricia que él muestra, recibe una maldición que empieza a atravesar a través del tiempo y llega hasta la vida de sus hijos, de sus nietos, de sus bisnietos, traspasa todo el tiempo. Fíjate que la palabra del Señor dice, y a tu descendencia para siempre. Cuando nosotros empezamos a ver estas cosas, nos damos cuenta de que venimos, o a veces puede ser que haya personas que están escuchando el culto en esta mañana, que de repente pueden encontrarse con situaciones similares. En este caso, el nieto, el hijo, el bisnieto de Jesse tiene lepra. ¿Y por qué fue? Y ni siquiera sabe, sé que fue mi abuelo que pecó. A veces nosotros vivimos cosas que ni siquiera sabemos por qué la vivimos. Ni siquiera sabemos por qué estamos sufriendo lo que sufrimos. No sabemos por qué no podemos avanzar lo que avanzamos. Pero en un mundo espiritual, probablemente alguien que nos antecedió generó situaciones, abrieron puertas al diablo para que el diablo haga estragos. Y esa presencia del diablo, esa presencia diabólica, esas cosas de ataduras, se vienen produciendo a través del tiempo y afectan las generaciones a las que nosotros vivimos hoy. Y si nosotros no cortamos, porque no tenemos entendimiento o sabiduría, siguen pasando a las generaciones posteriores. Te voy a mostrar otro caso para que podamos entenderlo un poco mejor. David era un tipo con el corazón como Dios quería, lo amaba terriblemente el Señor a David. Lo puso en el reinado, 30 y pico de años reinando, pero en algún momento de su vida, él está feliz ahí, mandó el ejército a la batalla, él se quedó ahí dando vuelta en su casa, pero ven en la otra terraza una mujer y se le van los ojos, era Betsabé.
era la esposa del general a cargo de su ejército. Y entonces, como sabe que sale su ejército y el general va al mando, él ahora agarra y la manda a buscar a esta mujer. Y abusa de ella, tiene relaciones con ella. Dice la palabra del Señor que ella se siente mal, se limpia de toda esa inmundicia y vuelve a su casa. Y entonces, al tiempo, la mujer le avisa a David diciéndole que estaba embarazada. Y entonces no se le ocurre mejor idea a David que averiguar el nombre del marido, que era el general que estaba a cargo del ejército, y lo empieza a llamar para que vaya a la casa, lo embriaga, qué sé yo, para que se quede ahí, quería que vaya a la casa, que tenga relaciones con la señora para que sepa que era hijo de él no quiere ir a la casa porque él era servicial, quería defender ahí a su nación, se quería quedar con el rey, pero mirá qué es lo que termina haciendo. Él agarra y empieza a hablar en una guerra y le dice, mirá, ponelo al frente y cuando van a la batalla déjenlo solo para que lo maten en el frente de batalla. Y así se produce, van a la batalla, él va al frente de la batalla y le mandan un informe desde la batalla que lo habían matado en pleno acto de batalla. Era un heroico, el tipo lo mataron en la batalla. Vuelve el ejército, al tiempo la viuda termina de hacer su luto y David se termina casando con Betsabé, la toma como esposa. Pero fíjate qué pasa después en la vida de David. David comienza a tener hijos y en algún momento David tiene un problema en la casa y lo tiene con 2 de sus hijos y se le agrega un tercero. Lo tiene con Tamar, su hija, y lo tiene con Amnón, su hijo. Amnón abusa de Tamar, de su hermana. Fíjate que es lo mismo que terminó haciendo o lo que hizo su padre. Esa maldición ahora estaba entre la familia. Termina haciéndolo él abusando a su hermana. Y su padre no hace nada. Es como que se queda ahí paveando, no soluciona el problema. Y su otro hijo termina con el tiempo matando a Amnón. Y su padre se desespera, se pone mal porque matan a su hijo. 5 años estuvo su padre, David, sin hablar con su hijo. Ahora, te muestro esto para que te des cuenta cómo hay un hilo conductor en muchas de las cosas que nosotros vivimos y que pensamos que son normales, que la estamos viviendo. Pero cuando podés verla, te das cuenta que hay un hilo conductor en muchas de las cosas que nosotros podemos estar atravesando. Te voy a mostrar a través de la Biblia. Hay un pasaje bíblico en Proverbios 26:2, mirá qué dice, la maldición nunca vendrá sin causa. Quiere decir que cuando hay una maldición en la vida de una persona, no es que vino porque vino, algo pasó, alguna puerta se abrió, alguien hizo algo, alguien fue a un lugar indebido, alguien pecó, alguien corrompió, alguien hizo algo que lo que hace es una apertura para que el diablo pueda filtrarse y pueda hacer estragos. Fíjate que así históricamente en el Antiguo Testamento pasaba esto. ¿Está bien? Y es más, cuando el Señor Jesús viene a la tierra y entra en la sinagoga, mirá esto que importante, entra en una sinagoga, ¿sí? Cuando entra en un templo, había una persona que estaba dentro del templo y esa persona estaba poseída, estaba endemoniada. Lo dice en el libro de Juan. Y entonces, primera de Juan 3, del 8 al 10. Y ahí nos habla y dice que el que practica el pecado es del diablo. Y fíjate que cuando él está en el templo, empieza a hablar y libera a una persona que estaba dentro del templo. Y fíjate que cuando el Señor se levanta en el templo y abre el libro de Isaías, y empieza a hablar y dice, porque el Espíritu de Dios está sobre mí y Él me ha enviado para ungir, para sanar, para derribar, para cortar todo ataque diabólico. Es en el momento donde empieza la gente que tiene este tipo de atadura a tener la libertad que tenía que tener para poder cortar con todas las ataduras y ligaduras que podían atarlo con un pasado. Porque si vos te das cuenta, desde el momento en que Adán peca, cuando Adán pecó, a partir de ahí toda la generación nace bajo el pecado original de Adán. Y Adán nace bajo ese pecado que también fue la mentira,
que fue el hecho de que se acusaron entre ellos, que el Señor lo tuvo que sacar del huerto del Edén, y a partir de ahí le dieron lugar al diablo, para que el diablo se meta y empiece a hacer estrago en la humanidad. Y entonces tiene que venir el Señor y se levanta en la sinagoga y dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me envió no solamente para salvar, para traer salvación a la humanidad, sino para traer libertad a los oprimidos, para romper las cadenas. Entonces el Señor vino con ese mensaje claro. Eso nos muestra que ahora hay posibilidad de poder ser libre de todo eso que nos esclaviza. Y no solamente sentirnos felices porque tenemos la salvación de nuestra alma, sino que podemos disfrutar de esa gracia y de esa gloria acá en la tierra. Pero tenemos que entender que hay cosas que tienen que ser cortadas, que hay ataduras que tienen que ser derribadas, que hay cadenas que tienen que ser cortadas de nuestra vida. Y a veces nosotros nos sentimos cómodos y vivimos una vida con ataduras. Y no nos damos cuenta y funcionamos y pensamos y actuamos. Y no nos damos cuenta que estamos viviendo con una atadura emocional, con una atadura física, con algo que nos está oprimiendo. No nos damos cuenta que el diablo todavía no terminó de cortar en nuestra vida, que no le hemos entregado a Dios para que Dios haga la obra que tiene que hacer. Pero sin embargo muchos siguen estando en el culto, siguen viniendo y no terminan de entenderlo. Seguimos cantando gloria a Dios, aleluya, felices porque el Señor nos dio la salvación, pero hay cosas que tienen que cortarse en nuestra vida, hay cosas que tienen que dejarse, tenemos que ser libres, Dios vino a traerte libertad y eso es lo que quiero mostrarte en esta mañana y en un rato vamos a orar para cortar toda atadura, toda ligadura, para que las cadenas que puedan haber en tu casa se caigan. La Biblia dice que Dios te trajo para que seas bendecido y de bendición, para que tengas un hogar en bendición, para que tu vida sea puente, para que muchos conozcan a Dios y puedas disfrutar del donde el Señor te ha insertado. Pero para eso tenés que ser libre de tu mente. La palabra del Señor dijo que Él vino a traer vida al espíritu de nuestro entendimiento. Y a veces no terminamos de entender y seguimos con un pensamiento retrógrado, seguimos encerrados, ensimismados, no dejamos que Dios traiga luz a nuestra mente. Por eso en esta mañana, si viene la palabra, es porque hay necesidad de que cadenas empiecen a romperse y ligaduras empiecen a soltarse. Lucas 4, 31, 37. Jesús sana a un endemoniado. El Señor entra en el templo y ve a un endemoniado. Ahora fíjate, ese endemoniado estaba en el templo. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Que a veces nosotros podemos venir a la iglesia y estamos permanentemente y cantamos, gloria a Dios, aleluya, pero hay cosas que nos están jorobando, perturbando. Hay espíritus que están manejando o dominando nuestra vida, dominan nuestro carácter, dominan nuestras actitudes, dominan nuestros pensamientos. Hacemos lo que no queremos hacer, nos enojamos con quien no tenemos que enojarnos, actuamos de una forma que no queremos actuar. Pero sin embargo cantamos gloria a Dios, aleluya, pero el enemigo tira dardo, porque todavía no nos ha dejado libre totalmente. Es como que Dios todavía no pudo hacer la obra totalmente. Y eso no es porque Dios no quiera, es porque o no lo entendimos o nos sentimos cómodos como estamos. Pero el Señor vino a traernos libertad. El Señor vino a cortar toda ligadura. Fíjate que te estoy hablando de una persona que estaba en una iglesia, estaba en un templo, alababa, escuchaba la palabra, pero tenía cosas en su interior. Y el Señor tuvo que traerle libertad. Me hace acordar, ¿sabes a qué? Cuando fue la campaña del 85 con el evangelista Anacondia. Yo era la primera vez que trabajaba en la campaña y estaba en la carpa y yo estaba azorado porque veía cuando empezaban a reprender, los que entraban a la carpa eran los cristianos. Digo, pero ¿cómo los cristianos? Si la libertad que el Señor trajo es para la gente que no lo conoce a Dios. Eran los cristianos, pero si son ministros, están tocando, están cantando. Pero había necesidad todavía de trabajar y de ser libres por cosas que estaban atormentando la vida. Y entonces quiero hablarle a la gente en esta mañana, a los hermanos, que a veces nosotros nos sentimos como que no manejamos nuestros actos, como que de repente hay cosas que nos están manejando, que hay pensamientos que nos inducen a hacer las cosas, cuando nosotros queremos estar bien y de repente se genera un entorno que no lo queremos, un entorno de discusión, un entorno de pelea, queremos avanzar para la izquierda y de repente siempre se nos va el paso para el otro lado. Quiero estar bien con alguien y con ese alguien me peleo. Algo pasa. Y entonces donde tengo que abrir los ojos y darme cuenta que hay algo espiritual que está manejando todo eso.
y que Dios no lo quiere. Dios quiere que eso se corte. Y entonces tengo que tener entendimiento en la palabra del Señor. No puedo vivir de esa manera. Si no, el Señor sería mentiroso. El Señor dijo, andad en la libertad con la que Cristo te hizo libre. Y si el Señor nos hizo libre, hermano, es porque Él sabe que hay ataduras, que hay principados, que hay cadenas, que tienen que cortarse, que tienen que dejarnos para poder vivir una vida cristiana como el Señor quiere que la vivamos. Te quiero mostrar algunas maldiciones que están mencionadas en la Biblia. Segunda de Samuel, te lo leí ahí, te lo comenté, que fue lo de David con la mujer de Urías, que era el jefe del ejército. Maldiciones de iniquidad, mirá, Éxodo 34, 6 al 7. El Señor pasó por delante de Moisés proclamando, Yahvé el Señor, el Dios de compasión y misericordia, lento para enojarse y lleno de amor inagotable y fidelidad. Dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre los hijos y sus nietos. Toda la familia se ve afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. ¿Sabés qué es la iniquidad? Una vuelta lo compartí en la predicación. Si vos agarrás un tablero de madera y por cada acción buena que vos hacés, agarrás y clavás un clavo. Hiciste otra cosa buena, clavás otro clavo. Hiciste otra buena, clavás otro clavo. Hiciste algo malo, sacás un clavo. Hiciste algo bueno, otro clavo. Hiciste algo malo, sacás un clavo. Cuando terminó tu día y vas a ver el tablero, te vas a dar cuenta que hay clavos y que hay muchos agujeros. ¿Sabés qué es la iniquidad? Los agujeros. La iniquidad es la consecuencia que trae el pecado. Es eso que de repente el Señor me perdonó, me amó, sí, pero hay consecuencias. Por ejemplo, hay consecuencias que se pagan con la ley. Muchos criminales, mucha gente renombrada, que han matado personas, que han robado, pero muchísimo, terminaron en la cárcel, conocieron al Señor y cantando adentro de la cárcel que son libres. Son libres espiritualmente porque Dios les trajo salvación, pero están pagando una condena con la sociedad. En el mundo espiritual, la iniquidad es lo que va pasando de generación a generación. Es lo que te estaba nombrando acá. Una vuelta vino a predicar un pastor y él dijo que cada vez que él iba a hacer algo, abría su saco, sacaba su documento y miraba las fotos de sus hijos, porque sabía que lo que él hacía iba a afectar la vida en forma directa a la vida de sus hijos. Lo que quiero mostrarte es que lo que vos hagas como papá, como mamá, tanto bueno como malo, va a estar afectando en forma directa a la vida de tus hijos. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Causas por las que vienen maldiciones. Génesis 12:3. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Escuchá, todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. ¿Sabés a quién se lo está diciendo esto? ¿No? ¿Te acordás la historia bíblica? Ahora, escucha esto. Era hebreo, era judío. Y entonces nosotros decimos, no, es un judío, despectivamente, y hablamos mal. Fíjate lo que cargan los judíos, los hebreos, los israelitas. Cargan una palabra. Por eso es que a veces nosotros no nos damos cuenta y en nuestra piolada Argentina, que somos tan bárbaros, tan piola y que cargamos a todo el mundo, porque parece que a veces cuando cargamos nos hacen sentir parte de algo, la palabra del Señor dice, voy a bendecir a quienes te bendigan y voy a maldecir a quienes te traten con desprecio. Cuidado como lo trates al pueblo elegido de Dios. Te puede gustar o no te puede gustar la forma en que se manejan, cómo son, pero cuidado lo que digas.
porque tienen sobre su vida una palabra de bendición y una palabra como consecuencia de maldición para aquellos que lo bendigan o para aquellos que los desprecian. Josué 9:22. Entonces José reunió a los gabaonitas y les dijo: ¿por qué nos mintieron? ¿Por qué dijeron que vivían en una tierra lejana si en realidad viven aquí mismo, entre nosotros? Malditos sean, de ahora en adelante siempre serán siervos encargados de cortar madera y de llevar agua para la casa de mi Dios. ¿Sabes a quiénes maldijeron? A los que engañaban. Aquellas personas que viven de engaño en engaño, de mentira en mentira, que para salir de una mentira vuelven a mentir, de que se metieron una mentira y ahora tienen que solucionarlo, vuelven con otra mentira mayor, hasta llegan a un momento que ni siquiera ellos mismos creen las mentiras, porque es como que las mentiras son verdades para ellos. Y la palabra del Señor está repudiando a aquellos que engañan. Mirá Malaquías 2:1-2. Escuchen ustedes, sacerdotes, está hablando a los que están adentro de la iglesia, a los que ministran, a mí en este caso. Aquellos que cumplen cualquier función dentro de la iglesia, al rol pastoral, al rol apostólico, al rol de cualquier persona que está trabajando dentro de la iglesia. Escuchen ustedes, sacerdotes, este mandato es para ustedes. Escúchenme y decidan honrar mi nombre, dice el Señor de los ejércitos celestiales, o enviaré una maldición terrible contra ustedes. Maldeciré hasta las bendiciones que reciban. En realidad, ya las he maldecido porque ustedes no han tomado a pecho mi advertencia. ¿Sabe por qué le da esta palabra tan dura? Porque los ministros no le estaban dando la gloria a Dios de lo que Dios estaba haciendo. Y entonces quiero hablarte de todos estos ministros de verdad, que en este tiempo son sus nombres los que engalanan los carteles. Quiero mostrarte el error, que a veces tal vez no se dan cuenta o no nos damos cuenta. Pero cuando hacemos algo, la Biblia dice que todo lo que hagamos de hecho de palabra lo hagamos como para Dios, es para Él. Y Él tiene que recibir la gloria, tiene que recibir la honra. Acá tienen una advertencia, porque estaban recibiendo para sí, era para ellos toda la gloria de lo que estaban haciendo. El Señor dijo: se equivocaron, ustedes están haciendo algo para mí. Y entonces cuando no entendemos eso, cuando todo lo que hacemos, escucha esto, cuando todo lo que hacemos lo queremos hacer para que nos vean, y no con el sentido real que tiene que tener para que lo hacemos y por quién lo hacemos, estamos en un error, estamos cayendo en esto. Por eso es tan importante conocer la palabra del Señor. Por eso es tan importante sumergirnos en la palabra del Señor y abrir nuestro entendimiento. Porque a veces suceden cosas, no nos damos cuenta, y son actitudes, son pensamientos, son mentiras, engaños, torpezas, quitarle la gloria a Dios, cosas que van acarreando sobre nuestra vida, esas maldiciones. Y que si de repente yo no me doy cuenta y le pido perdón a Dios y corto con todo eso, se siguen generando de generación en generación. ¿Cuántas personas hay? Como te decía al principio. No sabe lo que fue mi abuelo. Y claro, mi abuelo nunca pudo tener paz, él no podía vivir tranquilo. Entonces a mi papá le pasó lo mismo, y a mí me pasa lo mismo. Estoy inquieto, no puedo estar en paz, no puedo mantener una familia estable. Estoy un tiempo y no lo puedo mantener. Entonces tienen 4 o 5 matrimonios, ya no están casados porque se empiezan a juntar. No, porque mis antepasados, y ellos estuvieron enfermos de cáncer y murieron de cáncer. Entonces, claro, a mí me duele cualquier cosa, es el cáncer que tenían ellos. ¿Por qué? ¿Por qué acarreamos las maldiciones? Si entendemos eso, Dios no te hizo para que las cargues, Dios te hizo para que las cortes, para que puedas ser libre, para que puedas sentirte bendecido. Por eso, vuelvo a repetirte lo que el Señor dijo cuando abrió el rollo y leyó el libro de Isaías. El Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha enviado a libertar.
Y quiero que entiendas esa palabra, que si estás viviendo en una situación de esta y tal vez no te diste cuenta, la palabra es para vos en esta mañana, para que el Señor pueda traerte libertad de verdad, para que puedas entender que sos dependiente de un Dios que te ama como papá, que te cuida como papá, que te cobija como papá, que te quiere traer libertad, no quiere que sufras, no quiere que estés atado, no quiere que te sientas mal por cosas que pudieron haber cometido o que a lo mejor vos hagas que involucren a las generaciones que están posteriores a vos. Por eso el Señor nos habla, nos advierte, nos trae la palabra para que podamos entenderla y para que podamos disfrutar la libertad que dice la Biblia, que Él nos trajo justamente o juntamente cuando nos trajo su Evangelio. Porque la palabra del Señor es eso, Evangelio es buenas nuevas. Y entonces quiero que en esta mañana tengamos un tiempo de oración y después tengamos un tiempo de adoración. Lo que quiero que en esta mañana es puedas entender y pedirle a Dios si hay algo de lo que estás viviendo que te das cuenta que son cosas anormales, que tenés pensamientos anormales, que tu boca está hablando cosas y vos decís, no, pero ya está en mi ADN, ya lo vengo cargando de generación. ¡Cortalo! No lo traspases a las generaciones que siguen, cortalo. Pedile a Dios libertad. En esta mañana parate y rompé con las cadenas que el diablo te tiene atado. Tomá la autoridad que Dios te trajo. Sos su hijo, sos su hija. Y Él te dio la autoridad. Él dijo, mayores obras que las que yo hago, vosotros vas a poder hacer. Tenés que entender en este tiempo que hay un poder que Dios delega. Estás empoderado en Dios para romper todas esas cadenas que te atan. Es mentira que no podés ser feliz, es mentira que no podés alcanzar, es mentira que no podés llegar, es mentira que no podés tener una familia estable y bendecida, es mentira que no podés tener un trabajo donde puedas crecer y ser bendecido, es mentira que si le va mal a todo el mundo, a vos también te va a ir mal. Dios te tiene que proveer y te va a cuidar porque sos su hijo. Pero tenés que entenderlo y tenés que pararte como tal. A veces como cristianos estamos tan sometidos, parece que tenemos como una joroba en la espalda y nos sentimos cansados, nos sentimos mal y parece que ni siquiera tuviésemos a Dios en el corazón. Dios no te trajo para que vivas de esa forma. Dios no te trajo salvación para que vivas como estamos viviendo. Dios te trajo salvación para traerte gozo, esperanza, plenitud en Dios, saber que hay un futuro que te espera y que podés vivir mejor acá. Que van a haber sufrimiento, claro que lo van a haber, pero tenés una autoridad para pararte, para romper cadenas, para avanzar y para darte cuenta que hay algo que no es lógico lo que está pasando y te das cuenta que el diablo está metido, frenalo. Tenés la autoridad de Dios, frenalo. No dejes que el diablo te siga robando cosas. Hermano, a veces escucho hermanos y están llorando, no pueden ser felices, no pueden estar con una pareja estable, no pueden avanzar y siguen así y la siguen llorando. Cortalo. Tenés la autoridad que Dios te delegó. Tenés que abrir los ojos y darte cuenta. Por eso siempre comparto, digo, tenemos que ser entendidos en los tiempos. Y esto también involucra tiempos. Es tu vida. Y entonces la vida va corriendo. Llega el momento en que tenemos que tener esa autoridad y entender esa autoridad en Dios. Y no, mirá, y sí, estoy en cama postrado, y no, pero ¿sabes? Es la misma enfermedad que mi abuelo. Entonces, no es así. No es así. Dios te trajo salvación, te trajo libertad. Rompelo. Si el Señor te quiere llevar, te va a llevar de cualquier forma. Pero no te dejes robar lo que Dios no quiere que te roben. No te dejes robar el gozo, la paz, la alegría, la salvación, la salud, el bienestar, el sentirte amado, el sentirte honrado por Dios, el sentirte bendecido por Dios. No lo dejes. No le des lugar al diablo. Hermano, a veces veo cristianos mismos con la cara larga y la preocupación que tienen, y la tienen no por cosas espirituales y por avance de obra, no, la tienen por problemas personales. Hermano, cortemos eso, dejémosle en la mano de Dios y confiemos en Dios. Tenemos que llegar a un momento en que ser cristianos maduros, cristianos crecidos, cristianos que aman a Dios. Por eso el Señor te trae esta palabra, porque te ama en esta mañana. Porque quiere verte bien, quiere verte disfrutando de su amor, de la victoria que Él obtuvo en la cruz del Calvario. Quiere que entiendas que lo hizo por amor a vos y que en el paquete de la salvación te entregó esto. Te entregó la autoridad y el poder para pararte frente al diablo y poder hacerle frente. Porque el Señor dijo, todo lo podés porque yo te doy la fortaleza. Entonces, cuando entendés esta palabra,
Vas a ver que podés hacer frente a las situaciones que vienen, que te das cuenta que no son normales. No es normal que te sientes a tomar un mate con tu esposa, con tu esposo, y la termines discutiendo. Que en el medio de la conversación alguien diga, no, pará, yo no te quise decir eso. No, pero vos me dijiste, no, pero no quise eso. Entendé que entre que uno habla y el otro escucha, entre esta distancia, el diablo toma esas palabras y las da vuelta y genera malestar. Y entonces tenés que aprender a darte cuenta de eso y cortarlo. Si no, pará, acá hay algo que no es natural. Acá hay algo espiritual y hay que cortarlo. Tenemos que empezar a entender y a ver a través de los ojos del Espíritu. Y no dejarnos sacar lo que Dios nos dio como bendición a nuestra vida. Se te están escapando los hijos de la mano. ¿Qué estás haciendo? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a esperar para ponerte frente al diablo y arrebatárselo? Y dedicarlo a Dios y decirles, son dedicados a Dios, ellos van a ser ministros en Dios. Y Dios los escogió con un propósito. Hermano, a veces vemos que están sumergidos en la droga y cuesta salir y el diablo sigue haciendo estrago. Y nosotros decimos, bueno, y hacemos lo que podemos. No, oremos, rompamos cadenas, hagamos lo imposible, golpeemos las puertas del cielo. Dios tiene que traer libertad, tiene que liberar la mente. Hermano, en este tiempo quiero que entiendas la palabra del Señor profundamente y que entiendas que te ama, que entiendas que todo el sacrificio lo hizo porque te ama. Pero en esta mañana oro para que entiendas la autoridad de Dios en tu vida. Y con esa autoridad oremos por un momento para romper toda atadura, para romper toda ligadura, para poder traer bendición a nuestra casa, para poder pararnos como verdaderos creyentes, como atalayas en Dios y para poder tener esa certeza de verdad que Dios está con nosotros y es más poderoso que el diablo para poder hacernos frente. En este momento quiero que ahí donde estés en tu casa o donde te encuentres, si te podés poner de pie, ponete de pie. Si querés estar sentado, sentate. Si podés tomarte de la mano de alguien, hacelo. Si querés orar en forma individual también. Pero te voy a pedir que te pongas a orar y te voy a guiar en algo para que vos mismo ahí lo digas. Después yo voy a hacer una oración general. Pero para que vos tomes la autoridad como cabeza de tu casa, como esposa sabia que edifica bien su casa, o como hijos que son bendiciones en casa, y empieces a reclamar y a declarar ahí en tu casa que tu casa es un hogar bendecido, que tu casa es una casa de Dios, que en tu casa se rompen todas maldiciones generacionales, que todo lo que pudo haber venido generacionalmente, que no es de Dios, se corta en este momento. Que este año 2020, con todo lo que se está viviendo, para vos va a ser de bendición, porque va a ser el año donde las ligaduras se van a caer, donde las cadenas se van a romper, donde vas a poder avanzar con paso firme, donde ya no vas a estar dependiendo de un gobierno que te sirva un plato de alimentos, sino vas a confiar en Dios, que te va a dar provisión y provisión abundante. Pero tenés que empezar a orarlo, tenés que empezar a confiarlo, tenés que empezar a declararlo, tenés que empezar a romper cadenas, cortar cadenas de maldición sobre la vida de tus hijos. Si algo cometiste y te das cuenta que por lo que cometiste entró a tu casa una maldición, cortala, pedile perdón a Dios, decirle, Señor, me arrepiento, te pido perdón y clamo para que cubras mi vida, la de generaciones anteriores. En esta mañana lo que quiero que hagamos es eso, orar, que oremos. Te cuento algo, que a veces lo hacemos en los encuentros, pero quiero que prestes atención a esto. En algún momento había escuchado un testimonio de los jóvenes, los muchachos, que a veces son tan vivos y tienen relaciones con las chicas y van y se acuestan con una y se acuestan con otra y pagan a las chicas de la calle. El mundo ese de promiscuidad, escúchame esto, el mundo ese de promiscuidad y todos los espíritus que se mueven en ese mundo de promiscuidad, donde por sentirnos tan hombres fuimos un rato a disfrutar de un tiempo y te metiste en ese mundo promiscuo. Escucha, cuando llegaste a tu casa y abriste la puerta para entrar en tu casa, todo ese mundo de promiscuidad entró con vos a tu casa.
Ahora después pasa el tiempo y vienen las enfermedades, vienen los dolores, viene la falta de dinero, y viene la escasez, y viene la pelea, y no sé qué pasa, pero yo voy a la iglesia y lo amo a Dios y quiero servirlo, pero no sé qué pasa. ¿Sabés qué pasa? Fue eso. Fue todo ese mundo de promiscuo donde te metiste, que llevaste a tu casa todos esos espíritus inmundos que ahora están tomando dominio de ese lugar. Te lo quiero mostrar así gráficamente para que te des cuenta que hay un mundo espiritual que está esperando que la pifies, que te equivoques, para que puedan tomar posesión. Y no hablo de posesión demoníaca, hablo de que te van a inducir a cosas y te vas a vivir sumergido en un mundo de preocupación y de problemas. Por eso el Señor habló de libertad, por eso el Señor habló de santidad. Por eso el Señor dijo, muchachos, sin santidad nadie verá a Dios. El Señor quiere hacerte verdaderamente libre. Por eso hablo esta palabra en esta mañana, para que entendamos que el amor de Dios lo es todo y es suficiente para todo. Pero que en algún momento yo tengo que tomar la autoridad que Él me delegó para poder frenar todo lo que entiendo y veo que hay algo que está dando vuelta, que no está bien. Si el Señor te trae a la mente cosas que a lo mejor pudiste hacer, que no están bien, el Señor te la trae a través de su Espíritu Santo, renuncialo ahora, cortalo ahora, pedile perdón ahora, decirle, Señor, limpia mi mente ahora, Señor, yo clamo para que me perdones respecto a esto. Si alguien te hizo algo, declará en esta mañana que perdonás, y perdoná de corazón, y abrí tu corazón, porque si no perdonás te estás cargando con algo que no es tuyo. Estás ligándote a una persona, le debes algo a alguien y es el perdón. Y entonces vos te lo estás cargando una mochila que no te corresponde. Y eso te genera atadura en tu vida. Es como que vos querés dar un paso y algo te tiene atado y no te deja ser libre. En esta mañana el Señor quiere hablarnos con claridad para que entendamos que el Señor nos hizo libres, para disfrutar, para glorificar su nombre. ¿Va a haber preocupaciones? Claro que sí, que la van a haber, porque la Biblia dijo, en el mundo vas a tener aflicciones, pero confía porque yo vencí al mundo. ¿Ves que se habla de confiar y ves que se habla de derribar? ¿Ves que te dice en Efesios, ponete la armadura de Dios para que puedas resistir los dardos del enemigo? Entonces ese es un tiempo donde tenemos que entender lo que somos en Dios y tenemos que pararnos firmes en Dios y ser más que victoriosos en Dios. Te pido entonces, sí, que ahí donde estés, puedas orar un momento, después voy a orar yo, que puedas orar vos mismo y puedas declararle primero, que hables con el diablo y digas, Señor, yo en esta mañana rompo Satanás con toda cadena que pueda haber venido a mi casa, con toda atadura, con toda ligadura, con toda maldición generacional que viene siendo de arrastre sobre mi casa, en lo emocional, en lo económico, en lo físico, en la salud, en lo laboral, lo corto, Señor. Yo declaro libertad, declaro una mañana de cielos abiertos, declaro una mañana de ligaduras que se rompen, declaro una mañana, Señor, de cadenas que se sueltan. Señor, yo declaro que en mi vida y en la vida de mis hijos hay libertad, y en la vida de sus hijos y en la vida de los hijos de sus hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Hay libertad y hay bendición y hay prosperidad y hay abundancia de bien y no de mal. Y ellos van a ser tus hijos y van a proclamar tu y van a ser hombres de bien y van a afectar la humanidad y te van a llevar gente, Señor, a conocimiento tuyo. Van a ser de influencia. Declara esas palabras sobre la vida de tus hijos, en la vida de tus generaciones. Eso es lo que tenés que hacer como papá y como mamá. Ellos tienen que marcar diferencia. No te tenés que conformar porque lo ves crecer y jugar la pelota. Ellos tienen que ser de influencia. Dios te los entregó para que sean de influencia. Y entonces es el tiempo que lo declares en Dios, lo proclames en Dios, lo ores a Dios, pero cortes todo lo que puede atarlo, para que ellos no lleguen a ser lo que tienen que ser en las manos de Dios, pero también para que vos puedas ser lo que tenés que ser en las manos de Dios. Dios no te trajo para que sufras. Dios no te trajo al camino de salvación para que vos te sientas una pobrecita o un pobrecito. Dios te trajo como su hijo. Dios te trajo para que disfrutes. Dios te trajo para que sepas que Él dijo, yo voy a estar con vos todos los días de tu vida hasta la consumación de la fe. Él está con nosotros, ya nos lo asegura.
entonces no te dejes robar más. Es mentira el diablo que no podés estar en paz con tu esposo. Es mentira el diablo que no podés estar en paz con tu esposa. Es mentira el diablo que no puedes sentarte en una mesa de casa a disfrutar una comida con tus hijos. Es mentira. Podés hacerlo, pero tenés que tomar la autoridad como hombre de casa, la autoridad como mujer de casa y entender a lo que Dios te llamó. Por eso en esta mañana vuelvo a aclararte esto, para que puedas orar y puedas reprender y puedas cortar toda atadura que el diablo quiere en este tiempo tener tu vida atada y puedas traer libertad. Así que comenzá a orar ahí en un momento y yo lo voy a hacer seguidamente. Y hacelo con fe, declaralo con fe. Bendecí a tus hijos, bendecí tu casa, la entrada y la salida. Bendecí, decí, Señor, este es el lugar de tu morada. Señor, acá habitas vos. Y oro para que aquellas personas que vengan a este lugar sientan tu presencia. Que cuando vengan acá digan, che, acá hay algo pasa. Yo encuentro paz, encuentro tranquilidad. Me da gusto venir acá. Pedile a Dios que esa pueda ser tu casa. Ten un momento de oración y un momento de bendición y yo voy a orar después seguidamente. Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Te agradecemos por este tiempo. Señor, gracias por tu amor reflejado hacia nuestras vidas. Señor, gracias por traernos una palabra, Señor, correctora, una palabra que nos ayuda, que nos edifica, una palabra que nos hace plantar, Señor, como corresponde en tu camino, que nos hace ver de verdad como tus hijos y con la autoridad que nos has delegado. Señor, oro en esta mañana para que tu bendición alcance a cada familia que está escuchando, a cada casa que está escuchando, Señor, a cada hombre, a cada mujer, a cada joven, niño, adolescente, Señor, y puedas bendecir, Señor, y en tu nombre, en esta mañana me uno, Señor, a tantos que están viendo el programa y declaramos juntos en el poder del acuerdo, Señor, que rompemos toda atadura, toda ligadura, Señor, todo trabajo generacional que hayan hecho nuestros antepasados, Señor, y estén afectando nuestro mundo, nuestro presente en este tiempo, lo rompemos, Señor, lo declaramos nulo, todo trabajo que se haya hecho, Señor, declaramos nulo en nuestra vida, Señor, y somos tus hijos y en esta mañana se rompen cadenas de impiedad, cadenas de dolor, cadenas de enfermedad, Señor, en esta mañana declaramos que el diablo no nos tiene atados, sino que tenemos la libertad con la cual nos has hecho libre, Señor, oramos porque declaramos tu palabra, la que dijiste en el libro de Isaías, Señor, que en vos reposa, Señor, la presencia, Señor, que viniste a libertar, a traer sanidad, a libertar al cautivo. Y en esta mañana oramos, Señor, para que esa palabra se haga libertad en cada uno de aquellos que están escuchando y están cautivos, Señor, por algún problema o alguna situación generada o heredada. Pero, Señor, la declaramos nula en el nombre de Jesús y declaramos que por tu llaga hemos sido curados y declaramos que tu sangre sigue teniendo poder para cubrir multitudes de pecados y para perdonar multitudes de pecados. Declaramos un hogar bendecido, declaramos familias bendecidas, declaramos hijos, Señor, que marcarán historia. Señor, declaramos hijos que van a traer fruto a tu reino, que van a llegar a lugares donde no hemos llegado, pero no solamente ellos, sino los hijos de nuestros hijos y los hijos de los hijos de nuestros hijos, y así hasta la tercera y cuarta generación, mirando hacia adelante en fe. Señor, declaramos una palabra de bendición para aquellas generaciones que vendrán después de nosotros y declaramos, Señor, que a través de ellos muchos llegarán a tu conocimiento, muchos llegarán a amarte y a bendecirte. Señor, gracias por este tiempo, un tiempo de bendición y un tiempo de libertad, un tiempo de traer una palabra de renuevo a nuestra vida y de hacernos entender que ya no es hora ni tiempo de que el diablo nos siga robando o quitando todo lo que nos has dado por herencia. Gracias por amarnos y gracias por bendecirnos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Y ahora te pido ahí donde estés que puedas cerrar tus ojos,
porque quiero que vuelvas a Dios en adoración. Quiero que ahora le dediquemos un tiempo de adorarle. Quiero que abramos nuestro corazón, que nos sintamos libres en Dios, que podamos bendecirle, que podamos entender que no hay nada que nos ate, que el Señor ya nos hizo libre, que cadenas en esta mañana se rompen y declaramos la grandeza de Dios en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestras generaciones. Te pido que le adores a Dios por un momento y declares que Él te ama profundamente y que te puedas sentir abrazado por su presencia en esta mañana. Así que ahí donde estás, comenzá a adorarle a Dios a través del canto que vamos a pasar, si lo conoces. Habla en lenguas, adorale a Dios, arrodillate como vos lo desees. Pero tener un tiempo de intimidad y de adoración, porque la misma presencia que está en este lugar está ahí en tu casa. Es la presencia que ministra, es la presencia que bendice, es la presencia que levanta y es la que te dice que te ama profundamente y que el Señor está dispuesto en esta mañana a volver a usarte y a llenarte de su presencia. Adorale y bendecí su nombre. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor, de nuevo nací, Te adoramos, recibido Señor. en ti, Padre bueno. tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos libres.
su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré. Yo soy hijo de Dios por tu gracia. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo solo sé que Él es mi Padre y mi Padre me ama y yo lo amo. Yo solo sé que soy hijo de Dios. En esta mañana, en este clima de adoración, Tu amor, abrázate de Él, cantas libertad adorale ahí, en mi bendecile. adversidad. Ponete de pie y decirle, Señor, yo solo sé que eres mi Padre Ya no soy y mi Padre me ama el temor. y que yo lo amo. En esta mañana volvé a Dios, Hijo, volvé a esa intimidad con Dios. ya no soy Rompe todo lo que nos sirve, todas esas cadenas que nos sirven. yo soy Y acuérdate de esa letra. Sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Sos hijo de Dios. Que el diablo no te susurre otra cosa al oído. Que no te diga que no sos un bendecido. Que no te diga que no vas a alcanzar lo que te tenés que proponer en la vida. No lo escuches cuando te dice que tus hijos no van a llegar. No lo escuches cuando digas, mira cómo está el mundo. Sos su hijo y tu Padre te ama. En esta mañana, vuelve tu mirada a Dios y decirle, Señor, ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Amado Dios, en esta mañana te adoramos y te bendecimos. Señor, oro para que en esta mañana nos hagas entender que ya no somos esclavos del temor, Señor. De qué va a pasar, cómo vamos a salir, qué vamos a hacer. Señor, sino que somos tus hijos. Que nuestro Padre nos ama y que nosotros le amamos. Señor, en esta mañana envío palabras de bendición sobre cada persona que está escuchando. Señor, sobre cada persona que a lo mejor todavía no ha abierto su corazón para recibirte, pero que en esta mañana escuchan, Señor, este culto, Señor, esta reunión, Señor, esta palabra. Que pueda abrirle tu Espíritu Santo, Señor, su entendimiento, Señor, y puedan cortar y puedas traerle a su mente cosas, Señor, que tienen que ir dejando y rompiendo para sentirse libre, pero que a su vez, Señor, puedan entender que ya no son esclavos del temor, sino que son hijos de Dios. Señor, que eres su Padre y por eso le amas. Señor, y por eso te amamos. En esta mañana bendecimos cada familia, Señor. Bendecimos cada niño, cada joven, cada anciano, cada adulto, cada matrimonio, Señor. Cada persona que está pasando por un dolor o una necesidad. Enviamos palabras de alivio, Señor, y de fortaleza espiritual en este tiempo. Señor, y oramos para que recuerden que son tus hijos y que nuestro Padre nos ama
Te adoramos, Señor, y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y quiero orar por un momento por vos, si no conoces a Dios, si nunca le abriste tu corazón a Dios, para que así como cantamos nosotros podamos o puedas darte cuenta que hay un Padre que te ama y que no tenés necesidad de vivir esclavo del temor. En esta mañana te pido que si deseas recibir al Señor Jesús en tu corazón, podamos orar juntos. Permíteme que te acompañe en esta oración y podamos abrirle nuestro corazón a Dios y puedas darle lugar para que Él pueda entrar y hacer morada en tu corazón y recibirlo como único y personal Salvador. Y se hace a través de una oración. Por eso te pido que, por favor, me acompañes en la oración. Oremos juntos y puedas repetir después de mí. Amado Dios, en esta mañana, Señor, te doy gracias por tu amor, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por haber llegado a mi vida en este momento. Señor, trayendo salvación a mi alma. Señor, te pido perdón por todos mis pecados. Señor, clamo para que cortes toda cadena y toda ligadura, Señor, que puede atarme a un pasado que no es de tu agrado. Señor, oro para que tu sangre preciosa me perdone y me cubra, Señor, y yo pueda sentir tu presencia. Señor, oro para que en esta mañana, Señor, me recibas como tu Hijo, perdones todos mis pecados, Señor, y pueda yo recibirte, y lo hago, Señor, como mi único y personal Salvador. Gracias por amarme, y gracias por bendecirme, y gracias por esta mañana, una mañana de victoria, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Si en esta mañana hiciste esta oración por primera vez o segunda vez y querés leer la palabra del Señor y a lo mejor no tenés una Biblia, ahí va a aparecer un número de WhatsApp. Por favor, comunícate con nosotros, te vamos a estar enviando una Biblia, queremos obsequiarte una Biblia para que puedas leerla, para que puedas instruirte en la palabra del Señor. Y si no conoces una iglesia cerca de tu casa, cuando termine esta pandemia y puedas volver a congregarte, puedas hacerlo. Si no conoces alguna, nosotros podemos orientarte ahí donde vivas, cuál iglesia puedes acercarte. Y si querés venir a este lugar, vas a ser muy bien recibido. Oramos para que el Señor te bendiga, para que el Señor te fortalezca, para que el Señor te guarde. Y también oramos para que a lo largo de la semana la gracia del Señor sea nuestra mejor compañía y se cumpla en vos y en mí la palabra del Señor que dice: bendecido al entrar y bendecido al salir. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, que Dios te proteja, que Dios te prospere y que por sobre todas las cosas, donde quiera que vayas, puedas sentir la presencia del Señor dentro de tu corazón. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.